5, verso 14, les voy a suplicar si son tan amables de ponerse de pie para leer la porción que está en la pantalla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 14, dice la Escritura: entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor, porque siempre estás al cuidado de nosotros. Gracias porque con tu alimento, con tu palabra, nuestra vida se fortalece. Bendícenos, Señor, con esta porción de tu palabra, para que podamos alcanzar la plenitud de lo que esta lectura nos ha indicado. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos, usa mi vida para transmitir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si están amables de sentarse. Hace unas semanas estuvimos escuchando un mensaje que nos compartió Miguel, y nos dejó con mucha bendición. Es una bendición, Miguel, escuchar lo que Dios pone en tu corazón cuando lo compartes. Creemos que Dios tiene propósitos en cada enseñanza, en cada pasaje bíblico, y yo quiero expandir un poquito más este tema, ya que fue bastante amplio ese día, pero con relación a esta porción acerca de los sumergimientos que tuvo aquel hombre leproso cuando llegó a pedir que oraran por él. Muchas veces nosotros así somos, pedimos la oración, y la oración es buena, no la desmerito para nada, pero note usted que por medio de oración que necesitaba Naamán, no se iba a poder sanar por medio de oración, porque había cosas que tenían que ser trabajadas en su vida primero. Y entonces cuando no sale Eliseo para orar por él, le da una instrucción y le manda un mensajero y le dice: vete a bañar al río Jordán, vete a sumergir 7 veces. Y fue donde él encontró su sanidad, así como lo hemos leído aquí. Dice que él salió con la carne como de un niño, nació completamente limpio, quedó como un nuevo nacimiento, limpiecito. Así es cuando venimos a Jesús. Dios nos da un nuevo nacimiento, y para Dios somos alguien que tiene que Dios formar y edificar. Entonces, ¿por qué la situación de que tenía que sumergirse 7 veces y no solamente una? Nosotros, por ejemplo, tenemos en el Evangelio un sumergimiento en agua, que es una sepultura. Sé que hay figuras bíblicas donde el agua puede ser rociada, y dice el Señor en su palabra: rociaré sobre vosotros a agua limpia, seréis limpios. Pero en el principio que se estableció en los tiempos cuando Juan el Bautista estaba bautizando gente, no lo hacía por aspersión, sino que lo hacía por sumergimiento, de tal manera que hasta Jesús fue a poner el ejemplo de que es necesario en el reino de los cielos ser sumergido en agua. Y Pablo explica el por qué: porque es como una sepultura para la vieja manera de vivir, para empezar una nueva etapa con Dios. Entonces, ¿por qué no lo hizo solamente la instrucción una vez? ¿Por qué lo tenía que hacer 7 veces? Y entonces Miguelito nos compartía acerca de ese 7, que tiene un significado, el número 7 ante la palabra de Dios, que es el alcanzar algo, a completarlo. En Génesis, en el capítulo 2 y en el verso 2 podemos ver esto. Hay una perfección espiritual que es el 10, pero hay un 7 que es una perfección de un trabajo que Dios hace cuando Dios lo completa. Entonces, en Génesis 2 y verso 2, cuando lo tengan me dan un amén cuando lo vea proyectado. Y hablando él de la creación en la semana, de los días de la semana, dice: y en el 7º día, Génesis 2:2, amén. ¿Me da un amén cuando lo vea? Amén. Y en el 7º día, ¿qué dice? Completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día 7º de toda la obra que había hecho,
Y dice el verso 3, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Entonces el número 7, que se lo puso como nombre a un día en la semana, que es lo que nosotros conocemos como sábado, que significa reposo. En ese séptimo día le puso ese nombre porque terminó su obra que había hecho en toda una semana de trabajo y completó Dios su obra. Entonces, cuando Eliseo le da la instrucción a Naamán de que se sumerja 7 veces, es que había algo que iba a empezar pero que se tenía que completar. Y entonces no iba a suceder con un solo sumergimiento. Hay personas que solamente piensan que por haberse bautizado ya es todo. Y no, es solamente el nuevo nacimiento. Imagínese usted que una mamá que da a luz un hijo, porque ya lo dio a luz, ya se olvida de él porque ya está completo. No, es el inicio de muchos cuidados. Pues Dios también tiene muchos cuidados. Y yo quiero llevarle a través de las Escrituras, de una manera breve, pero porque es bastante amplio este tema, pero lo vamos a ir viendo así superficialmente cada sumergimiento, que eso significa, o qué tiene que ver, por qué 7 sumergimientos. Hay personas que hemos preguntado, ¿acaso se necesitan 7 bautismos? Pues uno en agua, pero otros de otra manera. Por ejemplo, el Señor mencionó que hay un bautismo en Espíritu Santo y en fuego. Hay un bautismo que dijo Jesús que tenía que ser bautizado en los momentos que se iba a acercar a la cruz, y ese no era de agua, porque él ya había sido bautizado en agua, sino que iba a ser un sumergimiento en la humillación, porque lo iban a humillar de una manera muy terrible, y lo iban a sacrificar, y le iban a hacer tantas cosas. Iba a ser como una especie de fuego que él iba a pasar, una prueba de fuego para de ahí levantarse, después de la muerte, para resucitar y para después alcanzar una gloria. Pues en el tabernáculo de Moisés, cuando Dios le habla a Moisés y le pone que haga un tabernáculo que era como el lugar de reunión, donde la gente venía para traer sus sacrificios y para presentarle a Dios, lo que ahora nosotros hacemos aquí en la iglesia, antes era en un tabernáculo. Y ese tabernáculo tenía 7 ministraciones. Y es aquí donde hay figura de cómo entender qué es de lo que se trataba cuando Dios usa a Eliseo y le da esa instrucción de que vaya y se sumerja. Estaba enviando un mensaje donde hay cosas que se tienen que desarrollar y se tienen que ministrar al alma de cada persona que viene como leproso. Nosotros así veníamos por el pecado. Según lo declara Isaías, dice que éramos como no había una parte que no estuviera sin daño, porque veníamos todos lastimados del mundo por el pecado, por la lepra del pecado. Sin embargo, en Cristo Jesús alcanzamos la limpieza, pero no por haber nomás recibido a Cristo, sino por el desarrollo y en la trayectoria de lo que daban los sacerdotes en el tabernáculo, podemos tener una idea de qué son las cosas que Dios tiene que ministrar a nuestra vida ahora en Cristo. Así que vamos a ir por ahí. Y recuérdese que había 3 lugares importantes que eran mencionados en la Biblia, y este tabernáculo estaba compuesto del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Pero en cada parte del atrio había cosas que se tenían que ministrar. Por ejemplo, estaba al principio la entrada por una puerta, que Jesús dijo en su evangelio: yo soy la puerta, como diciendo, en ninguna otra manera uno puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Mucha gente cree que puede llegar por otras religiones, cuando Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a Dios si no es a través de mí. Entonces la parte primera que se tiene que aprender y que hemos conocido nosotros es que no hay salvación en ningún otro más que en Jesús. ¿Lo puede decir usted? Yo confieso y yo declaro que solamente Jesús es el medio de salvación que Dios puso para mi vida. El reconocimiento de quién es Él, porque muchos se han valido en las religiones de otros seres. Y déjeme decirle que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. ¿Por qué?
qué? Porque Él fue el Cordero de Dios preparado para ser inmolado, pero dice que desde antes de la fundación del mundo. Entonces esto no depende de opiniones terrenas ni de gente ilustre, sino de aquel que dio su vida para que nosotros pudiéramos ser salvados. Esto es algo que es la parte más importante. En Juan capítulo 10 y verso 9 Jesús dijo: yo soy la puerta. Que si alguno quiere entrar por mí, será salvo. Entonces la salvación, diga usted, solamente en Cristo y en nadie más. Ahora, muchos lo saben, porque el mundo entero conoce esto, pero muchos no lo han aprovechado en el propósito de la siguiente ministración que hay en el atrio. Y es que ellos tenían que llegar delante de un altar de sacrificio. Y en ese altar de sacrificio la gente venía y traía un animalito y lo sacrificaba, porque ese animalito le ponían las manos encima, cargándole en él los pecados que tenía la gente. Y tú lo traían al altar y ahí lo sacrificaban y lo quemaban. Entonces, esto en nosotros nos habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesús. Una cosa es saber quién es Jesús y otra cosa es recibirlo en nuestro lugar como la expiación de nuestros pecados, como el sacrificio de Dios para nosotros que hay en Cristo Jesús. Muchos dicen, yo soy cristiano, pero profesan una fe que no han recibido la salvación en el sacrificio de Jesús. Lo atribuyen a otras cosas. Lo atribuyen a seres buenos, a personas que recibieron el Evangelio, lo que llamamos los santos, o lo que se conoce como las peticiones que se hacen a la Virgen. Pero ella no murió en la cruz, ni los santos murieron en la cruz, porque Dios le llama santos a todos los que han sido limpiados por la sangre de Jesús. Y aquí hay un montón de santos, pero no podemos salvar a nadie. El único que puede dar la salvación es Dios. Entonces, esto es algo bien importante de ser ministrado, pero es solamente el principio en el atrio, donde la gente tenía que ser ministrada y tenía que venir, porque cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él es nuestro Cordero, con el cual nosotros podemos reconciliar con Dios, donde cargamos nuestras culpas en el Cordero de Dios para ser limpios. Por eso, mire, es bien importante saber esto, que hay mucha gente que es muy dada muy rápido a orar por alguien, quererle poner la mano encima. Oiga, aquí la imposición de manos que hacían a los corderitos era cargarle su culpa. Por eso es bien delicado no llegar a la ligera y poner las manos en alguien para orar. Hay que esperar a que sea el Espíritu Santo quien dé la orden y que diga: tócalo, pon tu mano sobre él. Y entonces se ora y entonces va a fluir de parte del Señor. Cuando no se hace de esa manera, hay el riesgo de estar transmitiendo las culpas de los pecados que cada persona cometemos en la vida. Porque si alguien dice que no tiene pecado, miente. Todos tenemos faltas, todos tenemos culpas, de las cuales tenemos que saber que no las podemos transmitir a otras personas. Aunque casi siempre somos así como Adán, ¿verdad? Que justificamos nuestras acciones culpando a alguien más, como Adán, que le echó la culpa a Eva de su pecado, y Eva pues dijo, pues la serpiente, y al final de cuentas el diablo vino a pagar los platos rotos. Pero sabe una cosa, a veces así somos nosotros, culpamos a los demás por nuestras acciones. Es que por tu culpa me enojo. No, uno se enoja porque uno es iracundo, pero a veces uno no tiene ni motivos para encenderse tan feo. Y está uno buscando culpables. Y es que le dice a los hijos: por tu culpa. ¿Cuál es su culpa? Si es que pudo haber hecho, es uno que no tiene dominio propio. Pues en el altar del sacrificio es importante llegar y reconocer la culpa, sin justificaciones de que porque él me provocó lo golpeé, que porque me regañaron me fui a la casa, que porque tengo motivos de por qué peco. No, cuando uno llega delante de Dios y le dice: mira, Señor, perdóname, yo soy el responsable de mis pecados y vengo a pedirte perdón, tengo la culpa yo. Entonces eso se llama humillación delante de Dios, y es cuando se aplica la sangre. Cuando uno la clama, tiene efecto. Pero no puede uno llegar justificado
en otra forma, más que ahora justificados por haber creído en esto, es que tenemos la salvación en Cristo Jesús. ¡A su nombre! Pero había otra parte en el atrio que era donde estaba una fuente de bronce. Esa fuente de metal era una fuente donde el sacerdote, después de presentar el sacrificio, tenía que cambiarse sus vestiduras porque están salpicadas de sangre. Y entonces se tenía que bañar en esa fuente, se tenía que limpiar. Algunos dicen que hasta 7 veces se limpiaban. Y entonces, porque en el Antiguo Testamento hay figuras de que los rociamientos eran 7 veces rociado con la sangre. Entonces, había limpiezas que tenían que limpiar primero todo lugar para después ministrar. Pero lo tremendo es que el sacerdote, ya todo salpicado de sangre, tenía que cambiarse sus vestiduras y ponerse en otras vestiduras. Pero primero se tenía que lavar. Y es aquí la importancia del bautismo en agua. Después de haber reconocido quién es Jesús, después de recibirlo como Salvador, el lavacro, el bautismo en agua, es donde se lavan los pecados. Es donde se limpian, es lo que decía el apóstol Pablo en Apocalipsis 22, verso 16. Ahorita que lo vea va a ver cómo la instrucción que le dieron a él en el bautismo era con una función. Hechos capítulo 22, verso 16, cuando lo vea proyectado, me da un amén, para yo empezar a leerlo. Y ahora, le dijo el sacerdote Ananías, le dijo a Pablo, a Saulo, ¿por qué te detienes? Como que hay una tendencia de que la gente a veces no sigue avanzando, sino que se detiene y dice, yo soy simpatizante, yo visito la iglesia, pero ya te vas, no, todavía no. ¿Por qué te detienes? Y entonces le dice, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Quiere decir entonces que en el bautismo hay una limpieza donde se lavan los pecados. Es decir, los pecados fueron perdonados en la sangre, pero están impregnados en la vida de uno. Y entonces cuando uno va y los lava, uno está dejando que la función de Dios lo empiece a limpiar. Y algo que Dios empieza a limpiar, hermano, decía una persona a otra, hermanito, el día que usted se bautice, bautícese con la boca abierta. Porque tiene una lengua terrible. Por como hablaba, pues. Cuando se bautice a bautícenlo con la boca abierta, para que le entre el agua hasta la boca. Pero el problema no era la boca ni la lengua, el problema es el corazón. Y entonces, obviamente, hay un significado muy especial de una limpieza que Dios empieza a verlo a uno en ese proceso de obediencia y de sometimiento y de pacto con Dios. Me estoy yendo rapidito en estos principios que son muy amplios, pero con esto pienso que podemos ir ubicando. Pero esa era solamente el atrio. Ahí ya iban 3 sumergimientos. Uno, en la fe, donde dice uno, no hay otra salvación más que en el Hijo de Dios. 2, recibir el perdón de Dios y en la humillación. Tenemos que ser sumergidos en humillación. Eso fue lo que le hicieron a Naamán, que se sumergiera 7 veces en humillación, porque lo estaban metiendo en agua. Hasta aquí iban ya los primeros 3 sumergimientos. Pero detrás de esto, el sacerdote se ponía las vestiduras, y estas vestiduras ahora llevaban otros colores que lo identificaban como un sacerdote que podía entrar al lugar santo. Y en ese lugar santo había 3 cosas que estaban al entrar. Una de las cosas que estaba ahí era una mesa con unos panes, eran 12 panes. Y tenían 6 que era el sacerdote con los que él comía y 6 con los que presentaban ofrenda para Dios. Y esto a mí me habla de cómo una persona tiene que ser, después de haber nacido de nuevo, de haber sido bautizada, ser instruida con la palabra de Dios. En la mesa de los panes, había panes que el sacerdote recibía, pero había otros panes que presentaba. Entonces hay pan de sacerdote, lo que estoy haciendo ahorita, compartirle a usted el pan de sacerdocio. Le estoy compartiendo la palabra de Dios con una claridad de ilustración de cosas que aquí están escritas, pero con un propósito. Y entonces la persona que entraba a esa dimensión
no solamente ya era una persona salva y viva, pero era alguien que iba a alimentarse para un desarrollo. Porque hay gente que solamente llegó hasta los primeros 3 pasos. Reconoció quién es Jesús, recibió su sacrificio, lo bautizó en agua, pero en la edificación, ¿cómo se va a nutrir? Si a veces uno agarra la Biblia y ni uno la entiende, tiene que haber alguien que se la esté compartiendo. Para eso Dios levanta a los sacerdotes, para eso levanta a los pastores, para que al estar en la búsqueda con Dios, llega uno y le presenta a uno la palabra y que diga el Señor, este alimento que a ti te estás haciendo es el que va a saciar a mi pueblo. Porque escrito está, saciará el alma al sacerdote y así mi pueblo será saciado. No puede llegar un sacerdote a predicar lo que ni entiende. Tiene que primero haber entendido el propósito del mensaje. Y entonces esta mesa de los panes implica un sumergimiento en la palabra para ser edificados. Gloria a Dios por los que vienen a ser edificados, que nunca se le quite el hambre. A las personas que se les quita el hambre son los que se enferman. ¿Verdad que cuando uno le da gripa? Nunca me había dado más que una vez me ha dado así, una gripa que se me fue el sabor de la boca. Jamás, yo oía gente que decía eso, pero nunca me había pasado a mí. Y una vez me pasó, y fui y agarré un dulce y no me sabía nada. Y yo, qué horrible es perder el sabor. ¿Sabe una cosa? Es horrible perder el sabor de la salvación. Hay que estarlo saboreando. Espero que se esté saboreando ahorita el mensaje. Porque es deleitoso. Porque dice la Escritura que así como el paladar gusta la buena comida, también el oído gusta la buena palabra. Amén. ¿Lo ha leído en la Biblia? Así es. Entonces, saboreese ahorita con sus oídos. Hágale así. Mueva sus orejitas, como hacen los hipopótamos, ¿verdad? ¿Los ha visto cómo van las orejitas? Como que están así como radares, ¿verdad? Así tenemos que estar nosotros con radares para poner atención por dónde va a ir el camino, el mensaje. ¿Lo va captando hasta ahorita? ¿Ya va sumergida también en esta porción? Aquí vamos a ver hasta qué nivel vamos. Por eso yo les he empezado a orar a Dios. Concédenos el privilegio de llegar a cumplir la meta de lo que tú tienes preparado para nosotros. Y aquí están los 7 sumergimientos. Entonces en esa mesa de los panes, ahí había alimento para saciar, porque el alimento tiene un poder. La palabra, Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Y luego dice, tu palabra es la verdad. Entonces mire, la verdad de muchas cosas la vamos a encontrar en las Escrituras, en las enseñanzas, en la palabra, en la doctrina. Va a haber cosas, hay doctrinas que se han establecido como cimiento y sin serlo realmente, pero hay cosas que sí son cimiento, como esto que estamos viendo, son cimientos de la fe. Entonces necesitamos nosotros no solamente venir a oír la palabra, pero tenemos la devoción, tenemos un compromiso con nuestra vida y con Dios de alimentarnos también en casa. Es importante que cada quien pueda leer en casa. Yo cuando me llegó la salvación, que me presentaron y llegó un tío de Eduardo, Carlos, y él todavía no era pastor él, pero ya lo iban a poner de pastor, y él agarró la Biblia y me habló, y la agarraba para acá, y la agarraba para allá, y la agarraba para acá, y la agarraba para allá, y diferentes, y todo me lo iba explicando así de una manera tan hermosa, que yo dije, wow, ¿cómo conoce un libro que tiene tantos libros? Y cómo sabe dónde dice cada cosa y no falla. Y entonces me impactó en mi corazón. Y yo le dije, yo quiero conocer así la Biblia. Entonces me regaló una Biblia que él traía. Y yo dije, esta Biblia es automática, ¿verdad? Así que yo le volteo para allá, le volteo para acá, no le agarran nada. Le dije a mi mamá, te voy a hablar del bautismo. Y entonces fui y busqué allá donde está el índice y el bautismo. Y luego llegaba el pasaje y Jesús se bautizó. Y eso fue todo. Y pues yo quería una explicación, qué es el bautismo, por quién se le hace y todo eso. No es en un verso, es en un montón de versos. Pero eso me empezó a inquietar a que yo tengo que conocer la Biblia. Y entonces me agarraba yo una devoción. Y yo tenía en mi trabajo, donde yo trabajaba en ese tiempo, nos daban media hora de comida. Entonces yo me salía con mi Biblia a mi carro y ahí me ponía la media hora a estar leyendo. Media hora de lectura, todos los días.
Y yo decía, es que yo la tengo que conocer, porque esto quiere decir que este Carlos, hermano Carlos, éramos amigos desde niños. Pero decía yo, ¿cómo maneja la Biblia con tanta destreza? Y yo que no le entiendo ni por dónde empezar. Y luego empecé a leer allá en el Éxodo, en los Números, y puras historias de genealogías. Me ganaba el sueño. La media hora de sueño ni era media hora de lectura, era media hora de sueño. Nomás empecé a leer y me ganaba el sueño y me quedaba dormido. Pero cuando iba a la iglesia, bueno, primero me empezaron a dar estudios en casa. Y cuando me dan los estudios en casa, decía, wow, tengo muchas cosas que aprender. Pero el resultado de alguien que había invertido tiempo en el conocimiento de las Escrituras. Y yo le voy a decir una cosa, todos los cristianos necesitamos saber estas cosas. Que no basta con venir a oír predicaciones. No es suficiente. ¿Cómo nos vamos a llenar? ¿Qué clase de llenura vamos a tener? Tenemos que ser llenos de palabra. O sumergidos en palabra. Tenemos que buscar la manera, no solamente de venir a las interpretaciones pastorales, sino a la lectura diaria. Y no le voy a pedir a usted que lo haga media hora. Yo lo hice así porque Dios tenía un propósito de un día ponerme aquí. Pero puede hacerlo 15 minutos, puede hacerlo un pasaje que se aprenda a memoria, puede, orar a Dios para que le diga dónde en su palabra puede empezar a leer. Pero es tan importante que para que se cumpla el propósito de Dios, el pueblo cristiano esté lleno de palabra. Si no, ¿cómo ir más adelante? Entonces, cuando uno empieza a leer la palabra, aunque a uno le enseñan una doctrina equivocada, porque sí hay doctrinas equivocadas. A mí me enseñaron una doctrina equivocada donde me decían que el Espíritu Santo es solamente energía y no que era Dios mismo. No me enseñaron que Él hablaba, que Él enseñaría todas las cosas. Y cuando lo leía me pasaba de noche, porque como no me enseñaron así, pero a base de estar leyendo y leyendo y leyendo, después de 11 años, me di cuenta que había un bautismo de Espíritu Santo. Lo debería haber sabido desde el principio, pero no me lo enseñaron. Y entonces cuando nos sentamos otro hermano y yo a disertar en las Escrituras, le dije, quiero hacerte una pregunta. ¿Has oído hablar del bautismo del Espíritu Santo? Sí, claro que sí he oído, pero eso no es así. Le digo, mira, y empecé con la Biblia a explicarle lo que estaba leyendo, pero parecía como que se me abrió el entendimiento. Eso lo hace Dios, eso no lo hace uno, eso lo hace la palabra de Dios. Dice, ¿se acuerda de una vez de un hombre llamado Jonatán, que era como el escudero de David? Que cuando fueron a ellos a una comisión de batalla, Saúl había dado una orden que decía, nadie va a poder probar alimento porque todos en ayuno. A veces así se manejan como Saúl los principios en la iglesia. Todo el mundo en ayuno, aunque no lean la Biblia. Pero si usted ora mucho y ayuna mucho, pero no lee la Biblia, le puede llegar un espíritu de error. Entonces él agarró y como no estaba cuando dio ese mandato, dijo que el que comiera le iba a costar la vida. Entonces llegó su hijo Jonatán, le traía una vara y la metió en la miel y se la llevó a la boca y se le alumbraron sus ojos. Entonces la miel tiene un significado, porque la Escritura dice, David, dice que deseables son sus mandamientos más dulces que la miel, que alumbran el entendimiento. Entonces cuando usted se mete a leer la Biblia, se le van a abrir ojos, se le van a alumbrar el entendimiento. Hay alguien que ha puesto una venda en los ojos para que no resplandezca la luz de esta. Entonces llega la gente y no solamente se queda dormido leyendo, sino oyendo la palabra, se avientan su sueño aquí en la iglesia. Voltea a ver a los que están alrededor, vamos a ver cuántos ojos cerrados hay. Porque le pusieron una venda, hay que quitarla. Pero ¿cómo se quita? Con la palabra.
¿Hay alguien que está interesado en que nosotros nos caiga? ¿Se acuerda de Eutico? ¿Quién fue Eutico? Un discípulo, ¿verdad? Alguien que estaba oyendo la mensaje de Pablo, porque Pablo era de largometraje para predicar, de toda la noche. Aquí llegamos 1 hora y hay unos que hasta roncan. Eutico, se le cayó, no sé, vencido por el sueño. Quiere decir que estaba luchando contra el sueño. Yo he dicho, Padre, ¿por qué tengo tanto sueño ahorita? En la noche no me puedo dormir. Es que necesita calibrar su reloj espiritual, que la noche es para dormir, no el día, y menos la iglesia. Entonces, a Eutico cayendo en un sueño, se cayó del 3er piso, pero se cayó para afuera. Y si se cayó para afuera, es que estaba ventaneando. Le interesaba quién pasaba. Ahí viene el que vende las aguas frescas. Ahí vienen los churrumais. Ahorita saliendo nachos con queso. Un montón de cosas pensando. Por eso aquí no ponen ventanas el vato. Aquí hay ventanas ahí cerquitas y a sus espaldas para que ni siquiera se le ocurra ver que va a haber vendimia. Y hasta con persianas para que no vea para afuera. Para que no vaya a dar el opticazo a ninguno. Se quedó dormido. Entonces, mire, tenemos que estar bien despiertos. Pero una manera de mantener esa condición despierta es que nos estemos involucrando en la palabra, estemos luchando contra el sueño. Entonces, bueno sería que yo cada vez que voy a predicar empiece a reprender al sueño. Amén. Y usted también lo puede hacer en casa cuando va a leer la Biblia. Y diga, Señor, ilumíname la mente para que pueda ver tu palabra, porque esa es la verdad y esta me va a santificar. Entonces en la palabra vamos a aprender qué cosas nos van a ayudar y qué cosas nos van a estorbar. De qué cosas nos tenemos que despojar y qué cosas tenemos que recibir. Le voy a decir una que es muy común, que mucha gente cristiana tropezamos. Es la música de este mundo. Con la música de este mundo lo ponen a uno bien bloqueado. Porque cuando usted escucha una música, la primera música que usted escuche o la última música que escuchó antes de dormirse, la va a andar tarareando el día siguiente. Y va a andar, yo tengo una camisa negra. ¿Qué camisa negra? ¿Qué camisa negra? Si son blancas las vestiduras. No puede uno estarse dejando contaminar el espíritu, nutriendo con agua contaminada. Necesitamos dejar que entre agua limpia. ¿Por qué no en la mañanita lo primero que surge es un canto como de las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, oh Dios? ¿Por qué no un cantito de los que estamos cantando aquí en la iglesia? No más los lunes, porque el domingo los escuchamos, pero el resto de la semana ahí anda uno con los sonsonetes de las novelas, la música que está en la novela, porque son como chicles pegajosas. La música tiene una función y tiene un poder que es nutrir, por medio de donde se nutre el espíritu. Por eso de aquí preparan el apetito, es un aperitivo. Se prepara aquí con todo esto para que cuando llegue la palabra usted esté ganoso de comérsela y no ganoso de la almohada. Su nombre. Entonces había otra parte que era donde estaba del otro lado, estaba un candelabro que tenía sus velitas prendidas y era para iluminar donde está la palabra. Es que necesitamos al Espíritu Santo. Ese candelabro tiene un significado que representa, porque dice que tenía florecitas y tenía frutitas. Tenía unas florecitas y la Biblia nos habla acerca de los dones y del fruto del Espíritu que se tiene que dar a cada cristiano, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces necesitamos el bautismo de Espíritu Santo, que va a llegar cuando uno está meditando en la palabra, cuando uno se está santificando, porque también la palabra te limpia. Te nutre, te limpia el alma. Nos limpia el alma, la palabra de Dios, la sana palabra. Entonces llega el momento en que ya el vaso está vaciándose de lo que estaba antes lleno, de dolor, de resentimiento, de quebrantamiento, de tantas cosas.
pero ahora viene la llenura del Espíritu Santo. Y Dios se la da a los que le obedecen. El que está dispuesto a obedecer a Dios dice, a este se lo puedo dar hasta antes que se bautice en agua. Pero otro dice, no, ni bautizándose en agua se lo puedo dar todavía, hasta que se llene de palabra. ¿Por qué? Porque le tiene que cambiar la manera de pensar y de hablar. Pero cuando empieza ya llega el bautismo del Espíritu Santo, y de repente se te abre un panorama tan grande, porque hay 9 dones y 9 frutos que se tienen que dar en la vida. Dios bendito. A veces tenemos fluidez en los dones, pero en el fruto las dos cosas se tienen que dar. Y esto a mí me habla de que hace falta una llenura del Espíritu Santo. Los sacerdotes tenían que estar manteniéndose en la llenura, porque iban a dar, no iban a poder dar agua contaminada, sino agua limpia. Enseñanza, no de lo que cuenta Cantinflas, sino de lo que dice la palabra de Dios. No sabiduría de los sabios del oriente, no de la enseñanza de Buda. Hay ahorita iglesias que están dando enseñanza budista. Hasta dicen clases de artes marciales. Esas son prácticas diabólicas. Yo estuve en eso. No me hizo nada bien. Al contrario, me tenía bien endurecido el corazón. Tiene que uno entregarse mejor a las prácticas de Dios. A Timoteo le dijeron, Timoteo, el ejercicio es de poco provecho. Sí aprovecha, pero poco, porque nomás es para el cuerpo y para el alma. Porque si es un deporte sano, pero dígame usted que deporte está muy sano. Porque hasta cuando hay juegos de fútbol se pelean. De repente le quiebran una pierna a otro jugador y lo expulsan, pero tal vez hasta le echa pleito al árbitro, porque les hizo daño. Les aprovechó muy poco el ejercicio físico. Tendrán muy buen cuerpo, pero un alma terrible. Entonces de muy poco provecho. Pero mejor edifícate en la palabra, le dijo. Dedícate a la obra de Dios. Esa sí tiene provecho en esta vida y en la que viene. De repente uno aquí se ve así como bofito, pero Dios lo ve todo musculoso en la fe. Bien fuerte en Dios. Que no lo tumban los engaños del diablo ni las tentaciones, porque se está llenando del Espíritu Santo. Entonces allí le hacía falta a Naamán saber que tenía que llegar a ser lleno del Espíritu Santo, y él le dijo, mira, voy a ir a la casa, nos compartió Miguelito, ¿eh? Que dijo, voy a ir allá con el rey, y cuando me pida que vaya a la casa del Dios Rimón, que cuando tenga yo que estar ahí, no me lo tomen en cuenta como idolatría, porque yo sé quién es Dios. Ahora le digo, no te preocupes, ya estás en el corazón, ya quedaste libre de la idolatría. Pero sabe que hay un montón de cristianos que todavía están idólatras en la fe. Ay, no se me vaya a agraviar, pero se lo voy a decir ampliamente. ¿Cuántos de aquí celebran la Navidad todavía? Eso no tiene que ver con Cristo. Es una fiesta pagana que nada tiene que ver con Cristo. Sin embargo, no lo pueden dejar, porque la idolatría está metida todavía dentro del corazón. Perdóneme, pero es la verdad. Pregúnteme, ¿cuándo nació Cristo? Ni yo lo sé. Pero sí puedo sacar una cuenta más o menos cercana, que Jesús, su ministerio, empezó a los 30 años y murió a los 3 años y 6 meses según la profecía. Y si murió en el mes de abril, cuente 6 meses para su cumpleaños. No es diciembre, en octubre. ¿No será que por eso es el mentado Halloween? Para contrarrestar la atención del Hijo de Dios y ponerla en Cristo, pero en el diablo. Pero ¿sabe una cosa? Ni siquiera eso es bíblico, que estemos celebrando su nacimiento. Es el día en que nació Cristo en tu vida. Es cuando nació el nacimiento aquí. Ese fue el día que quizás en María, pero la cosa es en ti y en mí. ¿Cuándo nació Jesús? Yo le pregunto a usted, ¿en qué mes usted nació de nuevo? A lo mejor ni se acuerda.
Y ni modo, no importa. Lo importante es que sepa que nació de nuevo. Hay gente que ni siquiera su cumpleaños celebra, porque no lo considera como algo tan especial. Pero ¿sabe una cosa? No tengo nada de problemas que usted se haga su fiesta de cumpleaños y que le pongan su pastel y le soplen las velitas. Porque Job tenía hijos y les celebraba su onomástico. Algunos dicen, no, es que el cumpleaños es de Herodes. Bueno, el de él en su tiempo, pero Job le celebraba a sus hijos. No hay ningún problema con ello. El problema es la idolatría. Y entonces el Espíritu Santo tiene que llenar esos vacíos. Ay, hermano, y ya no va a poder cantar Tim Tom Tam. Ay, es que es el espíritu navideño. Pues átelo y échelo fuera y deje que entre el Espíritu Santo y no lo va a extrañar. Perdón, tengo que decir lo que tengo que decir. Hay mucha idolatría todavía en el pueblo cristiano. Y usted sabe que los idólatras, la Biblia habla acerca de la idolatría. Tenemos que superar eso. Ahora, nada malo tiene que haya en su casa y que se junta toda la familia, usted come y hasta come del pavo. ¿Cómo se lo ore por él? El ídolo nada es, ore por él, pero no esté ahí con que sí va a venir Santa Claus y ahí están los juguetitos. Puras mentiras. ¿Para qué echarle mentiras a los niños? Cuando uno está echándole mentiras a los niños, lo está vacunando antife. Como la vacuna antirrábica, le ponen tantita para que reaccione contra la rabia, porque no le llegue la rabia. A veces se hacen esa clase de engaños en la fe a los niños y entonces se hacen ellos antife. Y crecen y no, pues es que a mí me dijeron que Santa Claus nunca vino, nunca lo vi. Yo salía a buscarlo cuando era niño porque mi papá me decía, acaba de venir y estabas en la recámara, ¿y por qué no me avisaron? Y me salí a ver si veía las huellas de los trineos. Vivíamos en Tijuana, en una colonia, ahí pegado el campestre. Es que era médico él, que vivíamos en la colonia Chapultepec en Tijuana. Es una colonia que en esos años era como novedosa. Ahorita ya no es nada novedoso allá. Ahorita son los cerros por allá bien lejos de la novedad. Pero no, era antes y yo salía a buscar los trineos. Porque yo quería ver a Santo Claus, porque yo tenía todo en mi mente bien bonito. Pero cuando me di cuenta que era mentira, fui me le paré a mi mamá y le dije, estaba en el baño peinándose de su cabello largo, bien bonito que tenía. Necesito hablar contigo, mamá. Sí, dime, ¿por qué me engañaste diciéndome que Santo Claus es el que trae los juguetes? Pero bien polido. Ya casi se le salía la risa de su cara, pero se aguantó. Me dijo, mi hijo, es que a los niños les tenemos que decir eso para que se les haga bonita su infancia. Pero mis primos me dijeron que no es cierto que viene y trae regalos, sino que están en el closet escondidos. Y yo fui, me asomé y sí es cierto. Estaba bien ofendido. Porque de quien menos esperaba que me engañara fuera mi mamá, y menos de las cosas de Dios. Si a mí me mandaban a colegio católico, yo fui al Instituto Progreso, y ahí nos separaron a los varones de las mujeres de una calle de por medio. Como que nos querían hacer sacerdotes, y a ellas monjas. Y pregúnteme cuántos sacerdotes y monjas salieron de ahí, ninguno. Ahí aprende uno a ser engañador, porque el engaño está cimentado en esa fe por la idolatría. Y nosotros como cristianos que hemos conocido la verdad, seguimos tolerando cosas que después cuando los niños crecen, ay hermano, no quiere venir a la iglesia, pues ¿cómo va a querer con tantas mentiras que le han enseñado diciéndole que esa es la fe? Mejor empezar a desvanecer las mentiras. Yo me acuerdo que cuando Marty le empezó a decir a mis hijas, le decía, eso no es cierto. Y entonces llegaban ellas, ¿verdad?, de la escuela. Mami,
Llegaron ahí, pusieron al viejo panzón mentiroso, al diablo vestido de rojo. Y era Santo Claus. Ella ya lo tenían bien ubicado. Ojalá que así permanezcan hasta que se vayan de esta vida creyendo que no es cierto. Porque después crecen y ya más grandes empiezan a decir, ay, ¿qué tienen? Y hasta el rato ahí traen su gorrito de Santo Claus con su cascabel. Ellas no lo han hecho, ¿verdad? Pero digo para que no lo hagan nunca. Bueno, son cosas bien leves, pero es idolatría. Entonces, el candelabro es donde está el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo donde ilumina, donde a uno le abren los ojos para que uno se dé cuenta de la mentira y uno crea en la verdad, porque el Espíritu de verdad vendrá sobre vosotros. Y entonces cuando llega el Espíritu Santo le empiezan a uno a dar dones. Y tiene 9. Y dice, anhelar los mejores dones. Se tienen que anhelar. Hay gente que todavía no alcanza eso, pero eso no es que no esté a su alcance, sino que no tiene interés de agarrarlo. Porque cuando uno tiene interés de algo, uno le echa ganas. Cuando a mí me dijeron que había don de lenguas y yo no hablaba las lenguas, ay Dios mío, yo no pude dormir en paz por 2 semanas. Yo tengo que hablar en las lenguas, porque la persona que habló en lenguas cuando oró por mí me hizo llorar y ni entendía lo que estaba diciendo. Nomás de repente me empecé a quebrantar y yo no entendía ni por qué yo me quebrantaba, pero es que mi espíritu estaba siendo impactado por el Espíritu Santo, porque estaba expuesto delante de alguien que estaba hablando en lenguas. Ay, hermano, pero eso no nos va a ayudar. Claro que sí nos va a ayudar, porque cuando hablamos en lenguas hablamos y nos edificamos en el Espíritu directo del cielo a nosotros. Sí es importante hablar en otras lenguas. Aunque en la predicación, si yo me pongo a hablar en lenguas, no me va a entender nada, posiblemente, a menos que haya alguien que tenga interpretación de las lenguas. Pero no es algo para edificar a la iglesia en la predicación, porque si me pongo a hablar en lenguas, nadie va a entender quizás lo que estoy hablando. Pero es que no es para eso. Es para que nos edifiquemos y hagamos misterios con Dios. Es en el momento de la intimidad con Dios y de repente llega el mensaje en lenguas, porque hay quien lo puede interpretar. Y es cuando llega el mensaje de Dios, y a veces hasta el mismo que está hablando en lenguas le llega la interpretación. Pero no es el único don, son 9. Sí nos gustaría ver los milagros, ¿verdad? Sí nos gustaría ver las sanidades. Si nos gustaría la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, si nos gustan todos ellos, pues tenemos que anhelarnos ardientemente. Y ardientemente no es, pues si me lo da, que me lo dé, y si no, pues ahí será otro día. Eso no es ardientemente, eso es desanimadamente. Ardientemente es, Padre, dámelo. Yo lo quiero, yo sí lo quiero, sí lo creo, no sé ni cómo es, pero dámelo. Yo me metí al baño en mi trabajo y les decía, con permiso voy al baño, me metí al baño y me ponía a orar. Padre, ahorita, Señor, que no hay ningún estorbo, ahorita recibo las lenguas y nada. Y me salía todo así, pero mañana será otro día, o cuando llegue a la casa. Y seguía, hasta que un día en la noche me hablaban por teléfono. Sonó el teléfono y me dijo, Eduardo, ¿cómo estás? Aquí luchando contra el diablo que no me habla en lenguas. Que habla en lenguas. Dice el Señor que ya te lo dio. Háblalo. Y empezó a hablar en lenguas y empecé a llorar. Y de repente estuve como 2 horas hablando en lenguas. Hablé como tipo japonés, como chino, como mexicano, como yo no sé de qué tanta diversidad de lenguas. Pero todo eso pasó y empecé a sentir las manos calientes, como que si me pusieron lumbre en las manos. Y lo primero que hice fue ponérselas en los pies a mi esposa. Le empezaron a tronar todos los huesos de los pies y quedó libre de juanetes. Yo no sabía ni qué estaba haciendo, pues yo nomás veía cómo corrían los espiritillos. Parecían el Sonic. ¿Sí saben cuál es el Sonic? De las caricaturas de los niños. Uno que tiene la cabeza como estrella, que cuando corre deja una estrellita de estrellitas.
así corrían los chamuquillos, los veía que salían, y salían. Y yo dije, ¿y esto qué es? Entonces me iba y corrían para otro lado, y esto es lo que no me hablan lenguas. ¿Sabe una cosa? Por el Espíritu Santo hay un desarrollo espiritual para la vida de cada cristiano. Y necesitamos anhelarlo. Necesitamos dejar que seamos sumergidos completamente y mantenernos lo más posible en esa fluidez. Pues Naamán tenía que saber eso. Porque él venía con sus tropas y con su ejército, sus consideraciones, pero él tenía que saber que había un ejército más poderoso, que es cuando llega el poder del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano. Si tienes problemas con el carácter, lo puedes vencer por medio del Espíritu Santo. Si haces morir las obras de la carne, viviréis. A su nombre. Busquémoslo, hombre. No se deje engañar por el diablo que diga, es que no todos tienen que hablar en lenguas. No, pues que no todos hablen, pero yo sí quiero hablar. Yo sí me puse. Y me lo dieron, porque el que busca, encuentra. Pero tiene que haber interés. Yo no voy a parar hasta que hable las lenguas. Va a decir el Señor, dánsela ya. Ya se la di, Señor, pero está bloqueado. Pues mándale un desbloqueador, alguien que ore por él. Y llegan y de repente dicen, hermana Lupita, ore por este, ora por ella, empieza a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque lo desbloquearon. Le dieron un empujoncito. A ver, necesitamos una empujadita. Por eso era importante esa administración del lugar santo. Porque cuando llega el Espíritu Santo, empieza a trabajar por dentro y por fuera, a su nombre. Pero había otro altar que era de incienso. Y era chiquitito, era así como para caber para una sola persona si se pudiera parar en él. Pero era donde prendían incienso. Y esto es cuando dice la Escritura que el incienso son las oraciones de los santos. Una vida de oración en la intimidad sola con Dios. Yo sé que muchos de aquí oran. Cuando venimos a orar no todos vienen, pero hay una oración congregacional, pero hay una oración personal que todas personas necesitamos buscar. Y a veces se mete tanto a orar en esa parte que hasta aunque no esté en ese rincón de su lugar de oración y ande por fuera, anda platicando con Dios. Ay, Señor, ¿cómo ves esto? Híjole, Señor, mira nomás, Dios mío, necesita que los ayude, sana a los padres. Y se la pasa uno por dentro, con la conexión del Espíritu Santo. Yo me la paso, Padre, ¿de qué voy a predicar para el siguiente domingo? Y luego no me llega, ¿quieres que alguien más predique? Y de repente me habla por teléfono la persona. Digo, él es el que quieres que predique hoy. Ok. Le voy a preguntar, ¿quieres predicar? Amén, recibo, dice. Es un privilegio servirle. Sí, era de Dios. Y luego ya están predicando aquí, y luego yo paso aquí a hablar unas palabritas y resulta que le estoy identificando su mensaje. Puras cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo, pero por la relación del incienso. En el altar de incienso era donde la gente llegaba a escuchar la voz de Dios. ¿No te ha tocado escuchar la voz de Dios mientras oras? Que Dios te habla. Es que ya estás para entrar al lugar santísimo. Muchos dicen, hoy ya se volvió tocadiscos. Ya está loco. Porque que Dios le habló. Que Dios le habla. Pues si Dios es el creador de la boca, que no pueda Él hablar. Si no es ídolo, los ídolos tienen boca y no hablan, pero Él es el que le dio la boca al hombre para que hable. Dicen los judíos, esto quizás le ayude, pero fíjese, dicen los judíos que cuando Dios estaba formando a Adán del polvo de la tierra, lo formó pero sin boca. Y entonces dice que por dentro lo empezó a formar todos sus órganos, su cerebro y todo eso. Y entonces quería Dios que él le contestara algo. Y nomás estaba en su mente.
Y entonces de ahí salió el salmo que dice, abre mis labios y salmaré cantos a tu nombre. Y entonces dice que con su palabra le abrió la boca. Y empezó a cantar, y empezó a alabar, y empezó. Es glorioso. Es una enseñanza que tienen los judíos. ¿Será o no será? Pero está escrito, abre mis labios y salmearé a tu nombre con salmos. Y dijo Dios, es un buen propósito. Pero ¿sabe usted para qué hoy se usa la boca? Para echar maldiciones. La gente habla tanta cosa y dice el Señor, pues yo abrí esa boca, pero para que me canten, no para que me maldigan. Entonces, en el altar de incienso no puede oír a Dios. Y le va a decir, así no se habla. Aquí en la iglesia Dios nos está enseñando cómo hablar. El viernes hubo una enseñanza donde estábamos hablando acerca de las flechas y el arco, que cuando fueron disparadas llevaban mensajes y decía flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, y la lanzan a los aires, porque las palabras tienen que ir, tienen una función en los aires. ¿Y cómo hablamos? Pues también Dios habla, y de Él aprendimos que cuando la tierra estaba en oscuridad dijo, sea la luz. No dijo, ay, qué oscuridad tan horrible. Porque así somos nosotros. Vemos algo así, ay, qué tremendo. Es que vemos noticias todos los días. Y puras malas noticias. Pero cuando llega la revelación de Dios, y entonces te dice, habla como yo hablo. Entonces Él habla, claro. Él dice, sea la luz. Sé sano. Sé libre. Te bendigo. Bendiciendo te bendeciré. Él nos enseña a hablar. Si no, ¿cómo escribieron la Biblia? Dios tuvo que dictarle a Moisés. Y no se ha acabado porque Dios es eterno, sigue hablando y seguirá hablando por todas las generaciones y por todas las eternidades, porque Él es Dios. Entonces, pero para ese lugar santísimo, el sacerdote tenía que entrar, pero tenía que meterse pecho a tierra, porque había una cortina tan gruesa que no la podían romper ni siquiera si ponían caballos de un lado y de otro lado. De ahí viene la palabra Levi's. El escudito de los pantalones Levi's son dos caballos que están respirando una tela de mezclilla azul. Esa era una tela bien gruesa azul. Y eran los levitas, por eso Levi's, Leví. De ahí viene esa marca. En honor a eso, de que pantalones muy resistentes, y realmente sí lo son, pero ahora los usan todos rotos. Los cortan, ¿verdad? Para que sean más de moda. Allá hasta ponían caballos para romperlos, no se rompían, y aquí hasta les meten tijera. No se me ofenda, ¿verdad? Si usted usa pantalones rotos, yo todavía no he llegado a esa moda. Yo creo que es una moda gabaonita. Pero, sin ofender a nadie, el sacerdote no podía abrir puerta ahí, tenía que pasarse por debajo. Eso es la humillación ante la presencia de Dios, y esa es la humillación, porque cuando el sacerdote entraba y era hallado agradable delante de los ojos de Dios, podía salir con vida. Pero si desagradaba a Dios, ahí mismo se moría. Y esto a mí me habla de que en ese lugar santísimo estaba el arca, donde estaban tres cosas adentro de una caja de metal. Estaba la vara de Aarón, estaba una muestra del maná y estaba la ley de Dios. Y ahí había tres cosas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, la muestra del maná, el maná de Dios. Y luego estaba la ley de Dios, que es su palabra. Pero también estaba ahí la vara de Aarón que reverdeció, ese es el Espíritu de Dios. Entonces, para poderse presentar delante de Dios, tenemos que ir y ser hallados aprobados. Entonces Dios tiene un proceso de muerte en la tierra y para pasar a la vida por medio de la resurrección. Todos vamos a entrar, porque ya Cristo nos abrió paso. Pero tenemos que pasar por el sueño de la muerte para resucitar con Dios. Ahí está la plenitud. Esto es lo que lo va a hacer a uno realmente nacer de nuevo en el reino de los cielos. Que se presente ahora uno resucitado con Dios o transformado. Porque Pablo dice, no todos moriremos, algunos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos la persona se
se duerme el sueño de la muerte y resucita. Y aunque hayan pasado siglos, parece un abrir y cerrar de ojos. Pero va a haber otros que nomás un parpadeo y ya están glorificados. Su nombre. Hubo una glorificación que se recibe cuando Jesús muere y resucita, se empieza a aparecer y entonces le dice, no me toquen, porque aún no he sido glorificado. Su nombre. Pero voy y ve y dile a tus hermanos que los voy a visitar, pero mientras voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre, y entonces voy a descender, y cuando ya bajó glorificado, hasta las paredes atravesado. Todavía no llegamos ahí, pero todavía tiene cosas que la fe nos alienta a seguir adelante. Ya llegaste a escuchar la voz de Dios, gloria a su nombre. Hay que mantenerse escuchando la voz de Dios con más atención que la del diablo, porque también el diablo habla. ¿Sí? Hay una voz que es apacible y hay otra voz que lo pone a uno todo estresado, todo violento, todo malhumorado. Ese es el diablo. Pero hay una voz que te pone tranquilo, te pone así con ojos de amor. A ver, voltea a ver a los que están por ahí. ¿Tienes ojos de amor o tienes todavía miradas que matan? Miras de amor. Es que Dios te está hablando. ¡A su nombre! 7 sumergimientos tuvo que llevar Naamán. 7 ministraciones necesita nuestra vida para presentarnos delante de Dios. Entonces no nomás es recibir a Cristo. Ese es el inicio, lo más importante. Pero también tenemos que perseverar hasta el fin. Y yo le digo, Señor, concédeme la vida, que no me vaya de esta tierra sin haber alcanzado el propósito, para que cuando vengas te agrades de mi vida. Y sabe una cosa, me ha tocado ver al Señor y no contento. Me miró con una mirada seria y mi corazón se hizo como la cera que se derrite. Yo tengo que superar esto. Tengo que llegar al punto donde el Señor me vea con alegría. Pero no solamente yo, todos tenemos que llegar a ese punto. Que cuando llegue ese momento, el día de que ya toque partir, que no se vaya uno así, espantado, que están los demonios esperándolo. Mejor que se vaya uno así. Ya Cristo viene por mí. Vinieron los ángeles, nos vamos al reino de los cielos. Hay gente que se va muy en paz, pero hay gente que se va dando alaridos de sufrimiento. Que seamos hallados de los que se van en paz. Para eso es esto. Entonces, ¿en qué sumergimiento vamos? No sé, cada quien Dios lo lleva diferente, pero 7 veces tuvo que ser sumergido en la mano y salió limpiecito. De esta tierra vamos a salir con vestiduras blancas y resplandecientes, porque el Señor viene por una novia que esté vestida así. Si Dios nos permite, para otra semana le hablo acerca de los niveles para ser novia, porque hay diferentes niveles también. Así que hasta ahorita este es el mensaje. Espero que con esto podamos nosotros saber que tenemos todavía una trayectoria por delante y tenemos que echarle ganas a un deseo ardiente de ir avanzando, no conformarnos, a no quedarnos solamente, no, pues ya entré al atrio, no, falta el lugar santo. ¿Por qué? Porque detrás de ello hay un lugar santísimo. Y ahorita estamos buscando, pero va a llegar el momento que ya nos vamos a topar con Él cara a cara. Y entonces le veremos tal y como Él es. Y ahorita no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque seremos su imagen y semejanza de Dios. ¡A su nombre! Gloria, gloria, gloria.